Bueno, pues estamos aquí con Fernando Rivera Calderón, que pues nos va a platicar sobre esta nueva publicación de Reservoir Books, El Ambiguo Testamento, que bueno, nos habla del principio de los tiempos y cómo en el principio no era el verbo, sino era el silencio, y Dios padecía un tremendo bloqueo creativo, el famoso miedo frente al universo en blanco. Y bueno, pues como en el estilo característico de Fernando Rivera Calderón, con su humor, pues que de siempre tan fino, y pues ahora nos entrega de su pluma este nuevo libro. Pues bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación a platicar sobre este nuevo libro, El Ambiguo Testamento, que como bien dices, pues es una exploración del origen del universo y de todo lo que existe, eh, a partir de algunas reflexiones sobre Dios, sobre el acto creativo, sobre las religiones y sobre la física cuántica y un montón de cuestiones que convergen ahí en el libro, un poco con el pegamento del humor, como bien señalas. ¿Por qué te decidiste sobre estos temas y explicarle pues al público lector cuál fue realmente el origen del universo y la génesis de pues de los tiempos modernos, nuevos? Pues no fue tanto una decisión, en realidad son temas que me obsesionan desde que soy muy chavo, tanto los temas religiosos como los temas científicos, y los temas que tienen que ver con la creación del mundo, con el origen o el desenlace de las cosas que existen. Entonces, en realidad fue un libro como que surgió porque no había de otra, ¿no? Como que siento que era algo que tenía que escribir, eh, y que respondía también a estos tiempos, los últimos años que hemos vivido, que son tiempos un poco apocalípticos, que son tiempos donde creo que los seres humanos nos hemos vuelto a hacer preguntas elementales, ¿no? Que tienen que ver con qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos. La pandemia un poco en México, los terremotos que hemos vivido, pues nos confrontan con nuestra propia extinción, con nuestra propia muerte, y me pareció que ese era el estado anímico ideal para poder hablar sobre el origen, que también es tan inaccesible como el final o el apocalipsis, ¿no? No sabemos cómo empezaron las cosas, tenemos ciertas intuiciones, los científicos han hecho ciertos cálculos y tienen algunas teorías, pero no hemos podido saber ni siquiera el origen de uno mismo, no te pueden contar cómo naciste o grabar un video del parto de tu mamá, pero tú jamás tendrás esa experiencia como algo vivencial. Solo nos queda especular sobre el origen y sobre el final de las cosas. Es un libro también de frases contundentes, ¿no? Que nos llevan también a la reflexión, un poco filosofar, muy al estilo de Fernando Rivera Calderón. Pues sí, a mí me gusta usar el humor como un mecanismo, como un pegamento que permite que el lector o el público, en el caso de las cosas que hago para la televisión, pues a través del humor pueda hacer una reflexión. El humor me parece que es de las pocas cosas que te pueden desarmar en términos de conciencia, de prejuicios, de ideas. Entonces, cuando tú logras hacer reír a alguien, logras en realidad abrir una puerta de su conciencia, a su alma, a su pensamiento, y entonces puedes sembrar una reflexión. A mí, en mi caso particular, me gusta sembrar nuevas dudas, nuevas reflexiones. El libro que escribí y en general mis libros no buscan responder a ninguna pregunta, sino más bien formular nuevas preguntas y intentar formular mejores preguntas para pensar y para intentar de comprender el universo y el sentido de la final del camino, sino la vivencia de esa inquietud, ¿no? La vivencia radical de esa pregunta es quizás la única manera de respondernos nuestro paso por este mundo. Ujú. Me gustó mucho también el cuento
el texto de física de partículas. Yo no había leído un texto así con personajes pues tan característicos como el Gluón o Quark Charm, el sabio Gravitón, ¿no? ¿De dónde, cómo nace esta tragicomedia cósmica en este acto infinito? Bueno, yo quería hablar sobre el origen científico o las teorías de la ciencia sobre el origen del universo, sobre el Big Bang y cómo fue que el Big Bang sucedió. Y cuando estaba leyendo sobre esos temas, pues me pareció muy simpático, pensando en términos de reacciones químicas en esos tiempos donde el tiempo todavía no existía, según la ciencia. Pues pensé que podría ser una muy simpática historia de amor, ¿no? Una historia como si William Shakespeare fuera un astrofísico y hubiera decidido hacer una historia trágica de amor entre una especie de Romeo y Julieta subatómicos con un montón de partículas inestables alrededor que están haciendo reacciones y peleando en una batalla por delimitar los límites de la hora, como dice el cuento. Y bueno, pues es un cuento largo, que me divirtió mucho porque aunque no es formalmente una obra de teatro, sí le hago un guiño al teatro y es una puesta en escena, ¿no? Te lo puedes imaginar también de una forma muy cinematográfica, porque recurre de algún modo a todos los lugares comunes de la narrativa romántica, pero también corresponde a las teorías de la ciencia. Es decir, si lee ese cuento un físico, pues se dará cuenta de que no está tan volado ni tan basado en la imaginación, pues lo que sucede con esas partículas subatómicas, ¿no? También un libro muy dinámico, por ejemplo, también me encantó pues, las ilustraciones de cómo hacer un Big Bang. En este sentido, ¿pensaste en algún tipo de lector en especial? ¿Ateos, no ateos, creyentes? ¿Qué tipo de lector? Pues sobre todo lectores que tengan sentido del humor, ¿no? Porque no es un libro escrito, es un libro que puede leer una persona de cualquier religión, siempre y cuando tenga inteligencia y el sentido del humor que le permita tomar distancia de un texto en el que se habla de Mahoma o de Jesucristo o de Buda. Eh, También es un libro que tiene un rango, como creo que todos mis libros, un rango amplio de lectura, es decir, es un libro que puede leer un niño y reírse con la página de cómo hacer un Big Bang, o con estos textos muy breves que pueden dejar a una mente infantil pensando, dándole vueltas a qué significa eso. Pero también si lo lee alguien que ha leído mucha literatura o que sabe de ciencia, va a encontrar muchos guiños y muchas referencias. Y esos guiños y referencias tampoco hacen inaccesible el libro para alguien que no las tiene, o que es un lector más joven, o que está comenzando a leer libros, ¿no? A mí me gusta mucho hacer un lenguaje que pueda ser muy incluyente, no en términos sexuales necesariamente, pero sí en términos desde dónde lees tú, ¿no? A mí me gusta mucho y tengo lectores infantiles, aunque no me considero un escritor infantil, pero también escribo para los niños y también escribo para las personas que no leen literatura mexicana o que no les gusta leer, porque también creo que es una de las misiones de todo escritor, ¿no? Hacer que la gente se interese en los libros y no ir cerrando cada vez más el círculo exclusivo de tus lectores, ¿no? Me parece absurdo elitizar la literatura. Creo que los escritores deberíamos conectarnos mucho más con los lectores en ese sentido. ¿Seguirá sobre esta temática o qué está escribiendo ahora Fernando Rivera Calderón? No, o sea, esta temática, digamos, siempre he escrito sobre ella desde que era un adolescente y yo creo que seguiré escribiendo sobre ella, aunque quizás ya no explorando el principio de los tiempos, sino a lo mejor ya cambiando un poco la orientación de mis preguntas. Pero, pues, mira, siempre estoy escribiendo varias cosas al mismo tiempo. Mi estudio es como un circo de varias pistas donde hay varios textos trabajándose. eh, pero estoy haciendo una especie de compilación de
a lo largo de mi vida, desde muy chavo, empecé a trabajar en periódicos y revistas haciendo entrevistas con muchos personajes. No he parado de entrevistar y de preguntarle a muchas personas de muy diversos ambientes, desde el deportivo, el político, el mundo del espectáculo, el mundo de la cultura y de la literatura, de la música. Y quiero hacer un libro, bueno, estoy haciendo un libro que es un poco, pues, el gran compendio de los encuentros maravillosos que he tenido en la vida con muchos personajes que incluso, pues, muchos ya no están en este mundo. Y más que publicar las entrevistas tal cuales, pues son fragmentos de las entrevistas con los comentarios, las anécdotas, las cosas simpáticas o no tan simpáticas que sucedieron en esos encuentros. Y bueno, en eso estoy comenzando porque ha sido un trabajo difícil de entrada de rastrear algunas entrevistas o textos que yo hice cuando era muy chavo, por ejemplo, cuando entrevisté a los Bee Gees en Miami, que pues fue una entrevista muy importante para mí, pero pues la tenía completamente perdida, la he reencontrado y tengo que trabajar una parte, traducir otra parte que no había traducido. Y bueno, muchos encuentros que he tenido en la vida muy raros, muy afortunados, como cuando jugué ajedrez con Gary Kasparov o cuando he podido o echarme un palomazo con Fito Páez, ¿no? O hacer cosas pues verdaderamente locas y muy que me hacen sentirme muy afortunado en ese sentido, ¿no? Y el Antiguo Testamento, bueno, seguramente tendrá alguna presentación presencial, ¿no? Para, pues ahora sí que para rendirle, este, pues el debido respeto a este libro, a estas reflexiones y a estas teorías de Fernando Rivera Calderón, que pues, no los vamos a contar para que el público saque sus propias conclusiones, pero pues es un libro de consulta y que hay que estarlo consultando constantemente y estudiándolo a fondo, y esto lo tenemos que interactuar contigo en las presentaciones, ¿no? Para que cualquier duda que surja, pues ahí está Fernando Rivera Calderón con su palabra sabia y nos refrende, pues, este origen del universo, ¿no? Pues sí, mira, vamos a hacer una presentación el próximo jueves 18 de agosto y va a ser una presentación realmente muy especial. Todavía no quiero revelar los presentadores del libro, pero va a ser una cosa fuera de serie, con un representante, por un lado, del mundo de la ciencia, del mundo científico, un físico, un físico muy importante mexicano y a la vez también una figura muy importante de la literatura, quienes me van a acompañar, me van a arropar en esa presentación que va a ser el jueves 18 de agosto en el Divino Narciso, que es el auditorio del claustro de Sor Juana, ahí donde nuestra querida monja Jerónima escribió muchos de sus versos y pasó muchos de sus días, incluso donde murió víctima de una epidemia. Mm. Oye, pues te agradezco esta pues invitación que nos haces y que nos hayas compartido un poco pues de cómo surgió el Antiguo Testamento, algo que desees compartir al público lector y que se acerque a este libro y por supuesto, pues como siempre siguiéndote los pasos en televisión, Operación Mamut y bueno, pues tu pluma como siempre la compartes y las redes sociales. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, pues ahí estamos en redes sociales, en Twitter como Monocordio, en Instagram como Fernando Rivera Calderón. Y bueno, pues agradecerte el espacio, la conversación e invitar al público pues a que lean este libro, El Antiguo Testamento, y que si les gusta, bueno, pues lean otras obras mías que están todavía por ahí, como mi novela Los mariachis callaron, como mi poemario Llegamos tarde a todo, o El Diccionario del Caos. Estoy próximo a publicar también un libro de poesía, así que pues les estaré informando de las nuevas publicaciones y como siempre, pues haciendo también televisión, haciendo el humor y no la guerra en Operación Mamut los domingos en Canal 11 y los jueves en el 22 en Me Canso Ganso. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto.